El alza de precio a los combustibles a través del sistema de bandas ha perjudicado a varios sectores de la población. Entre los principales están los transportistas, no solo de pasajeros, sino también de aquellos que pertenecen al sector comercial y productivo del país. En este fenómeno hay que incluir a todos los pequeños y medianos productores del país, pertenecientes al sector agrícola, quienes utilizan sus camionetas para transportar sus productos o alimentos de un punto a otro. Cabe mencionar que estos vehículos, en su gran mayoría, utilizan extra, ecopaís o diésel, los combustibles más afectados por la liberación de sus precios. Por un lado tenemos a los transportistas, quienes son dueños de buses y que a diario son el sustento de sus hogares. Ellos pasan largas jornadas sentados manejando alrededor del país y de las ciudades. Cabe mencionar que el alza del diésel ha sido uno de los más agresivos, ya que antes de la liberación de su precio el galón costaba $1.03. Por otro lado, están los taxistas, un gremio que a lo largo de la historia ha sido perjudicado no solo con el alza de combustible, sino también con diversas situaciones en cuanto a la competencia, valor de la carrera mínima y el costo para pertenecer a una cooperativa. A todo esto hay que sumarle el alza a la gasolina extra o ecopaís. Sin duda alguna, antes de entrar a desglosar toda esta problemática que el país vive desde 2020, hay que entender qué pasó en los años anteriores y cuáles han sido los escenarios que provocaron este fenómeno. El origen del aumento en el precio de los combustibles en Ecuador se debe a varios factores que ocurrieron años atrás y son clave para entender esta problemática. Durante la época del expresidente Rafael Correa, Ecuador tuvo una bonanza económica derivada del aumento en el precio de las materias primas, tal como ocurrió en otros países de América Latina. A esto se lo puede denominar como uno de los boom petroleros en el país, uno de los más importantes en los últimos 40 años, algo totalmente sorprendente. Si bien eso provocó un fuerte crecimiento económico, también implicó un alza del gasto público considerable. Es por ello que este pasó de 25% del PIB a 44% entre 2007 y 2014. Como todo gasto en exceso tiene sus consecuencias, al poco tiempo se empezó a evidenciar la problemática de este crecimiento en el gasto público, ya que esto detonó en un aumento del déficit fiscal, un déficit que llegó a cerca del 7% del PIB en los años 2015 y 2016. Ante tal situación, el gobierno ecuatoriano empezó a prevender el petróleo y a colocar bonos soberanos en el mercado internacional a tasas de interés sumamente altas y a utilizar al Banco Central como prestamista del gobierno, pese a tratarse de una economía dolarizada. Debido a todos estos acontecimientos es que el gobierno de Lenín Moreno tomó la decisión de primero quitar el subsidio de los combustibles como medida para sanear la crisis en el país, pero esa decisión trajo como consecuencia las protestas que se suscitaron en octubre de 2019 y el presidente Moreno fue obligado a derogar el decreto que eliminaba los subsidios. Durante el último año de mandato del presidente Moreno, se anunció que el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles sería reemplazado por un sistema de comercio de combustible con precios de mercado y de bandas de fluctuación del 5%. Esto quiere decir que el precio de las gasolinas de extra, ecopaís y diésel podrá fluctuar hasta un tope del 5% que se aplicará tanto en el caso de un posible incremento como para cuando su precio de mercado se reduzca. Así, el precio mínimo para la banda de gasolina extra oscilaría entre $1.75 por galón y podría subir desde $1 hasta 9 centavos, mientras que el precio del galón del diésel premium o automotriz no tenía hasta ese momento una referencia. Sin embargo, expertos aseguraban que el alza podría oscilar entre un 20 a 40% según el precio del barril de crudo a nivel internacional. Esta decisión ha traído repercusiones en varios sectores del país y varios gremios y frentes han reaccionado a la escalada de precios mensuales de los combustibles como la extra, ecopaís y diésel. Si bien estas protestas y llamamientos al gobierno nacional se han dado en su gran mayoría en 2021, esto se debe a que el precio del barril de crudo ha subido conforme las distintas economías del mundo se han reactivado y recuperado tras un proceso de vacunación eficiente y ordenado. Según varios transportistas, muchos tienen deudas que varían entre $40,000 y $50,000 y otros aseguran que no les alcanza lo que ganan actualmente para subsistir como lo hacían antes de la pandemia. Este es el caso de Marco Ayala, un taxista de 45 años que trabaja al norte de la ciudad de Quito en el sector de Carcelén, Carapungo y Calderón.
Él lleva más de 25 años laborando como chofer profesional y es la cabeza de hogar de sus 2 hijas y su esposa. Actualmente sus hijas se encuentran cursando la universidad y él es el único apoyo que tienen para poder salir adelante. Desde su casa al norte de la capital, en el sector de Marianas, él comenta cómo le ha afectado no solo al momento de tanquear su unidad, sino también cuando su esposa acude a los mercados y cada vez el dinero alcanza menos para las compras mensuales. A veces la gente piensa que, por ejemplo, que suba solo 15 centavos, como es ahora aproximadamente, no va a afectar, por decirle en el tiempo, un cierto periodo, en este caso mensualmente. Cuando las personas van a hacer las compras, por ejemplo, ¿no es cierto? Van a hacer sus compras mensualmente, haciendo o calculando más o menos cuando las personas cogen sus sueldos, se dan cuenta que el hecho de que haya subido un pequeño porcentaje la gasolina sí ha afectado a todo. Todos se quejan. Usted va y compra, en este caso en mi hogar, mi esposa va a los mercados a comprar y le dicen, bueno, yo le he subido este producto porque a mí me han subido la gasolina y yo tengo algo que recuperar ese precio. Marco comenta que se debe recalcar que el golpe más duro que recibieron ellos como taxistas, y él en especial, al ser el único que aporta económicamente, es que a diferencia de las demás personas que seguían recibiendo su sueldo, él no podía salir a trabajar porque tuvo que estar encerrado los 3 primeros meses de pandemia. Bueno, sí se percibía más ganancias, ¿no? Porque esto de la pandemia en verdad golpeó fuerte. Yo pienso que uno de los sectores más afectados fue el transporte. Porque primero que no se pudo circular, creo que fue aproximadamente 2 meses, no recuerdo bien, los que no podíamos ni salir. Entonces yo digo, la demás gente o una buena parte de la gente, yo diría la mayoría, cogía su sueldo y no le afectaba mucho. En cambio nosotros lastimosamente dependemos de una cantidad que hacemos diariamente para poder subsistir. De igual manera, Marco recalca que otro golpe que ha recibido no solo él sino el taxismo en general es que las ganancias han bajado e incluso él en especial ha empezado a negociar las carreras en el sector de Calderón, ya que no existe gran afluencia de clientes y en algunas ocasiones los pasajeros ofrecen menos de lo que se cobra, pero es preferible a no tener carreras durante el día. Aquí aplica el lema, es lo que hay. Y yo me he dado cuenta, y eso pasa con algunos compañeros míos, hasta tratamos de negociar los precios. Por ejemplo, si el taxímetro, la gente ya sabe que a tal lugar sale $4 y la persona dice, vea, tengo 3, no hay ningún problema. Porque es lo que hay. Porque es lo que lastimosamente hay, pero tampoco nos hacemos problema. Pero mire, eso con relación al pueblo, por decirlo de alguna manera, sucede eso. Nos ayudamos. El gobierno debería pensar de la misma forma. Por otro lado, él recalca que las dirigencias no han apoyado en nada a los taxistas. Asegura que en el gobierno de Lenín Moreno ya se llegó a un acuerdo para darles un bono y que no se sienta tanto el golpe de la eliminación del subsidio a la gasolina. Sin embargo, tras varios meses de negociación, ese ofrecimiento quedó en nada y se presume que los dirigentes del taxismo llegan a un acuerdo personal con el gobierno y se olvidan de sus obligaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un presidente. El presidente va a la reunión de todos los presidentes de aquí de Quito y ahí entre ellos mismos ya hay cosas extrañas. Yo he tenido compañeros que eran presidentes y decían que ellos se oponían a alguna idea que daba algún dirigente y ellos ya eran vistos de mala manera. Ya no les hacían participar en cierto tipo de cosas, ni siquiera opinar. A muchos les trataban hasta mal. Pese a este panorama, los transportistas son optimistas con la llegada del nuevo gobierno de Guillermo Lasso, con quien esperan concretar acuerdos que beneficien a todos. Los gremios de la transportación esperan que la focalización de los combustibles se concrete antes del 11 de julio. Sin duda ya se ha dado un gran paso para las negociaciones, ya que el gobierno de Guillermo Lasso y los transportistas decidieron conformar una mesa técnica que se reunirá todos los lunes en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para procesar la información tanto del sector público como de los gremios y lograr la focalización. De esta forma se espera que hasta la fecha pactada se llegue a un consenso con los precios de los combustibles, que sea rentable para la economía del país y que no afecte a quienes más lo necesitan.